Hola, hola, bienvenidos a la clase de geometría. El día de hoy vamos a abordar ¿qué son los ángulos? Bienvenidos. La frase para el día de hoy dice así: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Una frase de Albert Einstein. Entonces, comencemos. Un ángulo es una amplitud o arco formado por dos líneas que se cruzan en un punto. Es decir, si tenemos una línea recta que se cruza con otra línea recta en un punto específico al que llamamos vértice, el arco formado por esas dos líneas rectas se llama ángulo. Ángulo que comúnmente es nominado con una letra del alfabeto griego. Es decir, para este caso utilizamos la letra beta. El alfabeto griego en minúsculas es el siguiente: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, entre otras letras griegas que en matemáticas nos sirven para representar ángulos. Un instrumento que permite la medición de los ángulos es el transportador. Para medir con el transportador debemos situar el punto cero, es decir, ponemos una línea recta desde la parte central del transportador hasta cero. Ese va a ser nuestra referencia. Ahora, si el ángulo que nos interesa medir se encuentra entre la línea recta de referencia y otra línea, en este caso en particular esta línea roja, podemos decir que el arco formado entre estas dos es el ángulo que nos interesa medir. Si nos damos cuenta, el ángulo medido en este caso va en sentido antihorario, es decir, en este sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando es así, el ángulo se considera positivo. Para este caso en particular, nos fijamos que en el transportador se encuentra una escala en la parte superior donde está 10, 20, 30, 40, 50 y 60, de manera que el ángulo correspondiente para este caso sería de 60 grados. En esta ocasión le hemos puesto el ángulo alfa. Alfa igual a 60 grados. Recuerda que se puede utilizar cualquier letra del alfabeto griego. A manera de ejemplo, vamos a medir otro ángulo. Inicialmente, vamos a tener en cuenta la línea de referencia situada en el cero del transportador. Luego, vamos a poner otra línea, en este caso particular, la línea roja, y vamos a ver que entre la línea de referencia y esta línea roja se forma un ángulo el cual pretendemos medir. Este ángulo en azul que pretendemos medir se puede hallar de forma horaria, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Bajo la orientación horaria, los ángulos son negativos, es decir, de forma horaria, en el sentido de las manecillas del reloj, los ángulos son negativos. En este caso, utilizamos la numeración que se encuentra en el interior del transportador, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Ese sería el valor del ángulo, pero con signo menos. Para este caso, hemos utilizado la letra griega alfa, o sea que el ángulo en cuestión sería alfa igual a menos 70 grados. Clasificación de ángulos. Existen varios tipos de ángulos. Comencemos. Ángulo agudo. Es aquel que mide entre 0 y menos de 90 grados, es decir, como este que se muestra en la figura, que está conformado por dos segmentos de recta que se cruzan en este punto que llamamos vértice, y este arco se encuentra entre 0 y 90 grados. Uno de los ángulos de una porción de pizza podría ser agudo, como se muestra en la figura. Ángulo nulo es aquel que mide 0 grados. Imaginémonos una línea recta y sobre ella otra línea recta, es decir, una sobre otra. Podríamos decir que entre la línea roja y la línea azul hay 0 grados, es decir, un ángulo nulo. Por ejemplo, si tenemos una llave expansiva y sobre esta una línea recta, podríamos decir que entre la línea recta y la llave expansiva el ángulo es 0 grados, es decir, un ángulo nulo.
Ángulo recto es aquel que mide 90 grados y al que también se llama ángulo perpendicular. Es decir, un ángulo perpendicular mide 90 grados. Por ejemplo, podemos ver que el ángulo formado entre el piso y una pared de una casa puede ser de 90 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180. Fijémonos que aquí tenemos dos líneas rectas que se cruzan y el ángulo formado entre estas dos, que llamamos beta, es un ángulo obtuso porque es mayor de 90 grados y menor de 180. Por ejemplo, el ángulo interior del tejado de una casa puede ser ángulo obtuso, ya que es mayor de 90 grados y menor de 180. Pero recuerda, ese es el ángulo interior, el que se muestra aquí. Ángulo llano es aquel que mide 180 grados. También se llama ángulo extendido. Por ejemplo, en las manecillas de un reloj, cuando son las 3:45, el ángulo que se encuentra entre juntas manecillas es 180 grados. Fijémonos acá. Ángulo completo es aquel que mide 360 grados. También se llama ángulo perigonal, es decir, un ángulo perigonal es aquel que mide 360 grados. Entonces, si tenemos una línea recta y se le da todo el giro, es decir, si se mide todo este ángulo, nos da 360 grados, siendo un ángulo perigonal. Entonces, en un transportador, si se da todo el giro, es decir, el arco parte desde ese punto cero y da toda la vuelta hasta otra vez el cero, eso resulta 360 grados, es decir, un ángulo completo. Ángulo cóncavo es aquel que presenta una amplitud mayor de 180 e inferior a los 360 grados. Entonces, si tenemos dos segmentos de recta y estos se cruzan, el ángulo formado por estos dos podría ser ángulo cóncavo siempre y cuando este arco sea mayor de los 180 grados e inferior de los 360 grados. Por ejemplo, en el tejado de una casa, el ángulo exterior es un ángulo cóncavo. Fijémonos acá. Este ángulo es mayor de 180 grados e inferior de los 360. Por tanto, se llama ángulo cóncavo. ¿Sabías que los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos? Para practicar, recuerda, la práctica hace al maestro. Escribir al frente el nombre de cada uno de los siguientes ángulos. Suscríbete al canal educativo en Fisimat. Si te gustó, dale like y comenta. Te deseamos unos felices aprendizajes. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.